Aunque ha sido poco atendida en la opinión pública, la reforma fiscal que aprobaron en Estados Unidos el pasado 2 de diciembre y que podía estar completada antes de Navidad, puede tener impactos negativos para el país, incluso mayores que la eventual cancelación del propio Telecán. ¿Cuáles son los principales retos que plantea esta, la mayor reforma que ha hecho Estados Unidos en ámbito fiscal en los últimos 30 años? ¿Cuáles son los retos que plantea para México? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña vamos a ver algunos datos sobre esta reforma para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. La aprobación en el Senado estadounidense de la reforma fiscal es el más relevante triunfo de Donald Trump, aunque lo aprobado aún debe ser armonizado con la versión adoptada por la Cámara de Representantes a mediados de noviembre. Cualquiera que sea su versión final, la reforma fiscal impactará y será un enorme desafío para la economía mexicana. La reforma tributaria podría convertirse en una realidad antes de Navidad y esto obligaría a México a tomar medidas frente a la mayor reforma fiscal de Estados Unidos en los últimos 30 años. El primer golpeado puede ser el peso. El recorte de impuestos tiene un costo aproximado de 1.5 billones de dólares en un plazo de 2 años, en donde las empresas se verían altamente beneficiadas dado que la tasa del impuesto sobre la renta pasaría de 35 a 20%. Ambas iniciativas palomearon el recorte de impuestos, la simplificación de la escala de las personas físicas y la ampliación de las deducciones para la clase media. Las principales diferencias entre las iniciativas son en aspectos internacionales, como el sistema territorial para dividendos, el impuesto por única vez a ciertas utilidades retenidas en el extranjero y la eliminación del acreditamiento por impuestos pagados por subsidiarias en el exterior. Entre los demócratas y una minoría de republicanos persiste la preocupación respecto al déficit presupuestario que ocasionará la reforma fiscal, sobre todo por dudas sobre si el crecimiento económico sería suficiente para compensar el faltante de ingresos fiscales. ¿Qué debe hacer y cómo debe prepararse México? Posiciones. El presidente Donald Trump señaló a través de Twitter que estamos a un paso de ofrecer reducciones masivas para las familias. Esperamos poder firmar un proyecto final de ley antes de Navidad. Agregó que es la más grande ley sobre fiscalidad y reducción de impuestos de la historia que acaba de ser aprobada en el Senado. Ahora, esos formidables republicanos buscarán la aprobación final. Gracias a los republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado por su trabajo y compromiso. Paul Ryan, presidente republicano de la Cámara, expresó que por primera vez desde 1986, la Cámara y el Senado adoptaron una gran reforma fiscal. Una oportunidad como esta solo se presenta una vez por generación. Debemos aprovecharla. El Fondo Monetario Internacional indicó que, por tratarse de la economía más grande del mundo, tendría grandes repercusiones a nivel mundial y, en el caso de México, el reto está en fortalecer su sistema fiscal. La firma Procopio, Cory, Hargreaves & Savage en San Diego explicó que el impuesto obligatorio a la repatriación de capitales puede provocar que multinacionales que operan en México lleven a cabo distribuciones de dividendos importantes hacia sus matrices en Estados Unidos, lo que podría impactar planes de inversión futuros de dichas subsidiarias en México que se hubiera realizado con una reinversión de utilidades. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. En los últimos días ha ocurrido una reforma fiscal muy importante en Estados Unidos. No se le ha dado aquí toda la difusión que creo que merece, porque el impacto que puede tener sobre la economía mexicana no es menor. De esto vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que México debe de preparar para enfrentar una reforma fiscal, la mayor que ha ocurrido en Estados Unidos en los últimos 30 años, la mayor desde 1986 y que sin lugar a dudas va a tener repercusiones hondas en la economía mexicana? Larry Rubin, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Pepe, al contrario, candidato a la embajada de Estados Unidos acá en México. Como siempre, ya amigo de este programa. No, muchas gracias y gracias por el espacio. Un placer de verdad tenerte. Fausto Barajas, como todos los miércoles, o ya casi todos los miércoles, casi para... gracias por estar aquí, Fausto. No, gracias, Pepe. Buenas tardes, auditorio. ¿Qué tal, Larry? ¿Cómo estás? Fausto, buenas tardes. Un placer. Y a mí me gustaría casi que me contradijeras, Larry.
de lo que acabo de decir? Pues mira, yo creo que no va a tener repercusiones hondas, que no va a ser negativa, que no nos va a afectar. Digamos, si Pero lo creo que maneja va a ser México difícil. bien, va a ser Ajá. muy positiva. ¿Y qué tiene que hacer México, naturalmente? Es tener una reforma fiscal integral. Sí urge, porque Estados Unidos de repente va a bajar una tasa del impuesto sobre la renta del 20%, ¿no? Y ahí definitivamente... Del 35 al 20, ¿no? Del 35 al 20. Y la tesitura que tiene el Departamento del Tesoro, al igual que el presidente Trump, es bajemos los impuestos para fomentar a la empresa que emplee más personas, que cree más inversión. Y eso creo que es la tesitura que también se debe manejar en México, que se bajen los impuestos y que se acrecente la base tributaria, ¿no? Porque hoy en día los pocos que pagamos impuestos, verdaderamente pues no se les puede escurrir demasiado, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que enfocar para que México sea competitivo en la región, que también lleve a cabo una reforma tributaria y de esta forma continúe recibiendo la inversión que ha recibido hasta hoy en día, ¿no? Y esto hará de la región Norteamérica pues definitivamente muy competitiva. Larry dice una reforma o las respuestas que debe dar México que urgen. ¿Qué significa urgir desde tu punto de vista, Fausto, en la temporada electoral que comienza el 14 de diciembre con las precampañas y que no nos va a soltar hasta primero de julio, cuando sean las elecciones presidenciales, si bien nos va? Porque luego viene la transición, el periodo de transición del gobierno, por no hablar de un eventual conflicto postelectoral. Es decir, ¿cuándo vamos a poder atender esa urgencia? A ver, yo creo que los candidatos, al observar esto, sí tienen que plantear esquemas nuevos. Una, por la parte reactiva, de lo que puede llegar a implicar. Porque yo creo que aquí hay todavía muchas cosas que hay que analizar a detalle. Por ejemplo, el hecho de que baje la tasa corporativa de Estados Unidos de 35 a 20, si ya queda en definitivo así, va a haber, si hay que checar o analizar si todas las deducciones se van a poder hacer. Ejemplo, hoy en día, en muchos estados en la Unión Americana, tienes impuestos locales, los cuales a veces se deducen de la tasa corporativa. La propuesta de reformas en una de estas incluye que varias de estas deducciones no se vayan a poder hacer, por lo cual a lo mejor el neto no es de 35 a 20 así. Entonces, o sea, no son 15 puntos. Sin duda van a bajar los impuestos, brutos. claro. Ok. Entonces yo creo que sí va a haber que analizar profundamente qué implica la reforma fiscal en Estados Unidos para ver qué planteas aquí. Una, la parte reactiva, es decir, bueno, ¿va a tener o no impacto real en inversiones? Y dos, si es un llamado de atención, porque en varios países del mundo sí estás viendo una reforma fiscal en algunos países, muchos hacia bajar impuestos compensados con impuestos generales o de otra manera, incluso con esto que se está manejando de la renta básica. O sea, se está generando un gran debate en torno a cómo se financian los estados y cómo gastan. Entonces yo creo que México sí tiene, o sea, porque tienes en el debate lo que está pasando en Estados Unidos, que de una u otra forma va a impactar en México, no sabemos de qué tamaño. Dos, y tienes en el debate cosas como la renta básica, que te pegan desde el punto de vista del gasto de un gobierno para generar bienes públicos o transferencias de ingreso a la población. Entonces sí creo que todos los candidatos en México tienen que reaccionar no nada más a decir esto está pegando aquí, sino decir, a ver, creo que la reflexión tiene que ser más profunda de qué tipo de reforma fiscal necesitamos, que creo que ya urge en México. México no ha hecho reformas fiscales de veras, ha hecho misceláneas. O sea, lo que dirías es, por lo pronto, lo mínimo que esperarías es que los candidatos se hicieran cargo de este tema y plantearan este debate como parte de las discusiones de las campañas. No, sin duda, a ver, y lo hemos mencionado aquí en otras en el programa. Desde ahorita que se aprobó el presupuesto, en México tienes un tema serio de debate, decir, el presupuesto es mucho poco, necesitamos más impuestos para financiar más médicos, enfermeras, más gasto en seguridad social, más gasto en policía, más gasto en maestros. Ahora, convendrán que al menos, por ponerle un calificativo, es poco sexy un tema de discusión de impuestos en plena campaña electoral. ¿Tú lo esperas? ¿Crees que esto suceda en la campaña electoral mexicana? Pues mira, sí coincido con Fausto en el hecho de que tiene que ser parte de la discusión. Y yo creo que lo sexy del tema, Pepe, sin duda alguna, es el que van a pagar menos impuestos
y que va a generar más empleo y que va a generar más inversión. Y esas son las partes importantes y partes pero de la de allá, positivas de llevar a cabo aquí acá una reforma, ¿no? Okay, porque el mismo efecto que está teniendo en Estados Unidos puede tener en México, ¿no? Y esa discusión se tiene que dar. A lo mejor no se lleva la administración actual, la administración del presidente Peña Nieto no lo va a definir aún, ¿no? Pues ya está a pocos meses de salir, pero definitivamente se debe de empezar a discutir en campaña para ver qué propuestas tiene cada uno de los candidatos y esta misma reforma que va a llevar Estados Unidos arranca el 1 de enero de 2019. O sea, hay una pequeña ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad es que llegue el nuevo presidente o presidenta a gobernar México y entonces sí, pues empieza a decretar una probable reforma que impacte positivamente a México. Y eso es lo que tenemos que acordarnos, que la reforma fiscal en Estados Unidos puede ser una gran oportunidad, porque si no, a lo mejor en México no se hubieran movido las cosas y se hubiera quedado el status quo. Y yo creo que entre más puedas apoyar al pequeño, al microempresario, que hoy está pagando 35%, aparte de muchos otros impuestos, sí, ¿verdad? Y que lo puedas apoyar, y pues ¿qué va a hacer él con el dinero? Probablemente no se lo va nada más a gastar, sino va a crear mayores fuentes de empleo y también va a crear fuentes de inversión, ¿no? Entonces creo que puede ser muy positivo para el país si lleva a cabo una reforma fiscal, porque como ha dicho Fausto, se han venido haciendo misceláneas, no se ha visto este paquete en pero hay que reconocer, digamos, incluso en desagravio de las constantes críticas al gobierno de Peña Nieto, de 2012 a hoy se ha incrementado la recaudación en proporción del PIB de 8.4 más o menos a 13%. Es decir, sí ha habido un esfuerzo importante y la reforma fiscal, hasta donde podemos ver, sí ha funcionado incluso para ayudar a despetrolizar las finanzas públicas. Le vas a pedir al próximo gobierno, en cuanto entre, que haga otra vez un esfuerzo importante, pero ahora al revés, para ser más competitivo, o es decir, bajar los impuestos, que es lo que está sugiriendo Larry, como lo está haciendo el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Creo que ahí es donde sí necesitas análisis profundo de cómo están los ingresos y egresos del gobierno mexicano. A ver, y ahí te vas viendo el impuesto de la renta, el IVA como impuestos generales, o la diferente gama de impuestos, o sea, incluso sobre el petróleo que tienes. ¿Cómo puedes jugar y cómo puedes mezclar? Cuando hablas de una reforma fiscal, tienes que ver todos los elementos de política fiscal que puedes utilizar para generar ingresos. Entonces, creo que ahí sí vas a tener que jugar para ver qué tan competitivo o no eres para retener o atraer inversiones a México. Pero, yo creo que hay que esperar a ver el impacto o ver la reforma cómo queda. Por ejemplo, ahí hay temas que creo están en la reforma planteada en Estados Unidos, que por ejemplo se van a tener que pagar un impuesto que es del orden del 20% entre partes relacionadas. Que si lo aplicas es una especie de arancel, que no ha sido como muy... Un arancel a dividendos, sí, a dividendos y capitales. Que eso, bueno, puede tener un impacto ahí sí fuerte en términos de inversiones fuera de Estados Unidos, que a la hora de que se transfieran entre partes relacionadas, pues genera una mayor carga fiscal. Creo que todo eso tienes que analizarlo muy bien. Alguna vez comentamos aquí que de pasar hace unos meses con Aristóteles, que decíamos que era inviable que pasara esto, ¿no? Yo creo que muchas cosas hemos dicho que iban a ser inviables que están ocurriendo, ¿no? De hace unos meses para acá. Digo, la reforma. Esta vez hay que reconocerlo. Yo sé que no es agradable al público, pero este es uno de los grandes o de los mayores triunfos que ha logrado el presidente Trump en lo que va de su administración. Voy a traer, hablando de la reforma fiscal que se aprobó el pasado 2 de diciembre en Estados Unidos, aún tiene que terminar de ensamblarse las dos resoluciones que sacaron senadores y la Cámara de Representantes, pero seguramente va a estar listo antes de Navidad. Y decíamos, ponía Fausto Baraja sobre la mesa la posibilidad, más bien el riesgo, Larry, de que en efecto una reforma fiscal de este calado, incluyendo incentivos para el regreso de capitales, para el regreso de inversiones, de dividendos, de utilidades de Estados Unidos, se acaban convirtiendo en formas incluso o desde aranceles encubiertos hasta mecanismos, digamos, de competencia por los capitales, no digamos demasiado leales, por decirlo de alguna manera. No sé cómo lo veas tú. Pues mira, yo creo que en el tema de repatriación de capitales, México no es uno de los países que deba tener mayor preocupación. La verdad es que las subsidiarias de las empresas norteamericanas en cuestión de tesorería mantienen la verdad fondos limitados en México. Yo creo que la preocupación son otros mercados, ¿no? Los mercados particularmente diferentes islas del Caribe, otros países con
con sistemas más laxos, ¿no? Y ahí es donde yo creo que la repatriación de fondos que están poniendo en esta reforma va a tener un impacto muy positivo, sin un impacto que le pegue a México en ese particular rubro. ¿Por qué? Porque va de repente a abrir las puertas a empresas norteamericanas que no habían podido repatriar sus fondos para llevarlos a Estados Unidos. ¿Y qué van a hacer con ellos? Pues van a invertir en Estados Unidos y van a crear mayores fuentes de empleo. Ahora, la gran ventaja que tiene México es la geografía, ¿no? Y entonces, naturalmente, para una empresa, llamemos una automotriz, pues realmente el repatriar fondos a Estados Unidos también tiene un impacto hacia el mercado mexicano. ¿Por qué? Porque pues, los automóviles que se fabrican en México tienen que incrementar, porque probablemente va a haber más gasto en Estados Unidos. Entonces, el gasto del consumidor norteamericano va a tender a subir. Y eso va a hacer que México, que es gran proveedor por NAFTA y por el Telecán de Estados Unidos, pues va a tener que incrementar también. Entonces, ¿qué va a generar en México? Mayor empleo y obviamente mayor inversión. Yo creo que lo que hay que tener especial énfasis ahorita, que son las campañas, es empezar a tocar este tema, como decía Fausto. ¿Por qué? Porque se necesita un diálogo abierto, ¿no? Y más ahorita en un periodo electoral donde se pueden ir debatiendo puntos de vista, se pueden analizar un candidato a otro candidato sobre sus propuestas fiscales y ahí verdaderamente empezar a construir lo que mejor convenga a México. Pero en mi tesitura, lo que mejor conviene a México es que sea lo más amigable a la inversión, y ahí es donde el bajar la tasa fiscal pues tiene una apuesta muy importante para la inversión extranjera y sin duda alguna para el crecimiento del micro, pequeño y mediano empresario en este país, ¿no? Entonces eso va a tener un impacto muy importante y muy positivo porque genera empleo y genera inversión. O sea, lo que estarías diciendo un poco es, frente a la reforma fiscal de Estados Unidos, México, para ser competitivo, tiene que ofertar y ser más atractivo en términos de propuestas fiscales. ¿Tú lo compartes eso? No, sin duda. A ver, o sea, bajar la tasa, ¿qué sería? Yo creo que sí vas a tener que analizarlo y vas a tener que entrar a ver de qué tamaño es. O sea, porque también aquí van a jugar factores como, a ver, tú bajas la tasa ya, pero la estructura de costos, o sea, también hay que ver qué tanto impacta, al menos en México, la salida de inversiones o la no venida de inversiones aquí. Claro. ¿A qué voy? La estructura de costos por las leyes laborales, el salario más alto en Estados Unidos, es diferente para las empresas. Por lo tanto, la utilidad y luego lo que vas a pagar de impuestos puede ser menor a la estructura de costos que tienes aquí en México. Entonces, yo creo que va a ser también sector a sector ir observando cómo son las estructuras de costos para ver el impacto real que te tiene la bajada de impuestos. Pero sin duda, sí, creo que es una llamada de atención para ver qué puedes hacer aquí. Digo, ya se necesitaba y se necesita hacer una reforma fiscal de fondo en México. O sea, de lo que hemos hablado, ingresos y egresos, hablando como la hacienda pública. Entonces, sí, esto te debe generar, al menos en las campañas, un debate público más fuerte para ver qué haces con el régimen fiscal mexicano, o sea, cómo le entras. O sea, aquí puedes empezar a hablar nuevamente y que aunque genere rispideces, es, si bajas esto, compensas con impuestos generales, por ejemplo, el IVA, si hicieras una regla de 3, así simple, digo, y repito, simple y sin mayor, y bajas de 30 a 20, ¿cómo se llama? El impuesto sobre la renta corporativa. Las empresas bajas más o menos, simple, sin mayor análisis, unos 250, 300 mil millones de pesos la recaudación por parte del ISR al gobierno federal. Pero tú subes la tasa, por ejemplo, para compensar de qué tamaño tiene que ser la subida en el IVA. 3 a 4 puntos para compensar esa caída, digamos, nada más para netear, claro, sin mayor análisis. No, una pincelada. El debate tiene que ir hacia ese, claro. Decir, no, y es que, a ver, tiene que ser específico. Y metes al debate todo lo que es lo de la renta básica, y dices, a ver, ¿de qué estamos hablando? Cuando tú hablas de la renta básica, que hoy está tan de moda en México, y le quieres meter que a todo el mundo le dices, a ver, hagan simplemente números, 3,000 pesos por mexicano, por 12 meses, por 130 millones, estás hablando casi del presupuesto egreso de la Federación, 15, 20 puntos del PIB. Entonces te obliga a pensar cómo le vas a hacer para financiar esto y hacerte más competitivo. Y yo creo que es un buen tema. O sea, la carga fiscal también en México es muy alta. Vaya, no solamente ver las cosas de una parte o las partes aisladas. Y ahí pienso, por ejemplo, en lo que está diciendo Coparmex. Coparmex ya salió frente a la reforma fiscal y dijo, a ver, nosotros sí queremos una reforma fiscal y lo que queremos es que haya deducción en las prestaciones laborales y además queremos que se reduzca el ISR corporativo. Estamos alrededor de 30, dicen ellos. La media o el promedio de la OCDE es
es 24%. Eso, si por ejemplo esa o por ahí fuera la reforma fiscal mexicana, ¿de qué nos servirías? Pues mira, yo coincido con Gustavo de Hoyos, el presidente de Coparmex, porque creo que sí hay que ver la forma en justo incentivar más al empresario y también a los jóvenes que quieren ser empresarios en este país, que tengan mecanismos claros de tributación. Y no solamente eso, cómo crecemos en México, en beneficio para México y para la inversión, pues la base tributaria, ¿no? Porque cuántas veces no ha pasado que tú vas a algún lado y te dicen, págame en efectivo y no te doy factura, ¿no? Entonces, y no estamos hablando necesariamente de gente humilde, estamos hablando también de personas que ganan mucho dinero y así. Una práctica bastante generalizada, eso es ¿Estás de cierto. acuerdo? Entonces Sí, no sí, puede sí, ser totalmente. que entonces la base tributaria de este país es muy chica y los que también deberían estar en esta base no están contribuyendo, ¿no? Y creo que todo esto haría a México mucho más competitivo. Y como dice Fausto, hay diferentes metodologías que pudieras usar y estudiar, pues una vez que ya quede la reforma planchada, que yo creo que va a ser antes de Navidad, como ha dicho el presidente Trump, pues definitivamente entonces analizar y qué sería la mejor alternativa para México, pero sí con miras de bajar los impuestos y particularmente el ISR, porque lo que hace mucha falta en México también es ese apoyo al micro, pequeño y mediano empresario, sin duda. Estamos analizando la reforma fiscal que acaba de aprobarse en Estados Unidos, aunque todavía tiene que terminar de perfilarse antes de Navidad. Estamos hablando con Larry Rubin, candidato a la Embajada de Estados Unidos acá en México. Fausto Barajas, me quedé contigo. Y algunas de las propuestas ya se están poniendo en lisa. La Coparmex, tú decías también, el tema de la renta básica. Sí hay una discusión global pendiente en términos de gasto, también de renta y condiciones muy distintas a las que hoy tiene Estados Unidos, simplemente en poder adquisitivo. No, sin duda. A ver, lo que decías aquí, las propuestas, por ejemplo, en México, o ideas. Tú ves por ejemplo, Margarita Zavala puso con la Coparmex, hablaban de la reducción, por ejemplo, al impuesto a la renta en personas físicas. Un tema buscando incentivar que la liberación de recursos fuera o a ahorro o a mayor consumo. Y un tema también de decir, a ver, en vez de que el gobierno tenga más recursos, y hablemos de que faltan recursos, sí, pero también hay muchas ineficiencias y habría que ver si bajando ese ingreso del gobierno puedes generar una mayor actividad económica, porque también, como tú decías, el gobierno actual con la reforma que hizo en 2013 tuvo aproximadamente 5 puntos más del PIB. Así es, de 8 a 13. Y el crecimiento, a ver, si lo comparas con 2012, 11, que eran crecimientos de 4 o 5, estamos en 2. Sí. Entonces, cuando ves esas métricas, dicen, bueno, es que no alcanza. Está bien, entonces necesitamos de alguna manera incentivar la economía y entonces cuando tienes que entrar al debate de a ver qué hacemos para generar más dinamismo económico, mejor recaudación, más eficiente. Ahí entra también lo de la renta básica, es saber, por sí sola, una de esas iniciativas que hizo el Frente Ciudadano me parece inocente, por no decirlo de otra manera, ¿no? Porque cuando tú dices, hoy vamos a dar esto, creo que la discusión nuevamente tiene que ser más de fondo, es saber, vamos a discutir el modelo de transferencias o de seguridad social en el país, entrémosle y entonces veamos el paquete. Es que ahí lo que preocupa, no sé si ustedes compartan, pero digamos que el ambiente de la discusión está un poco esquizofrénico. Por un lado, la necesidad de discutir políticas públicas seriamente frente a problemas graves como son responder competitivamente a la reforma de Estados Unidos. Al mismo tiempo, pues que propuestas no puedo dejar de calificarlas como populistas, tan en boga allá o acá. ¿Cómo le vamos a hacer en esta campaña, digamos, para limpiar, para que las propuestas pues sean lo que se imponga y no una feria, digamos, de promesas largas? Claro, yo creo que es bien importante, particularmente en vísperas de esta reforma fiscal que se está dando en Estados Unidos, el que se tome con mucha seriedad, pero de igual forma sí se tomen medidas para empezar a determinar cómo quieres ese modelo ideal de sistema de tributación en México. Claramente no ha funcionado el sistema como debería, ¿no? Si no tendrías a muchísimas más personas en el sistema tributario. Entonces hay que analizar cómo puedes traer a más personas dentro del sistema. Claro, todo ese sistema, todas esas personas que están en la informalidad, que hemos visto que es un número constante, ¿no? O sea, no se modifica en gran medida año tras año. Hay que poner verdaderas reglas
y verdaderos incentivos o castigos, ¿no? Para que las personas sí consideren entrar al sistema formal. Y yo creo que esa es una parte bien importante y también de equidad, ¿no? Porque no es justo que los que están pagando mucho de las finanzas públicas son unos pocos, mientras los beneficios los están disfrutando unos muchos, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es esencial que se meta materia, no es popular, es todo lo contrario, ¿no? Porque estás hablando de meter gente que hoy no está pagando, y no estamos hablando, como decíamos, no estamos nada más hablando de las personas que menos tienen, hay muchos que tienen mucho dinero, que no están en el sistema formal, ¿no? Y hay muchas funciones, ¿no? Lo vemos cuando nos enfermamos, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es donde tenemos que atacar, porque México necesita continuar siendo competitivo en la región de América del Norte para continuar recibiendo grandes flujos de inversión. Yo creo que México tiene muchas ventajas competitivas, pero definitivamente las tiene que mantener. No se puede quedar en el status quo de los 80s o los 90s, ¿no? Tiene que ver qué está pasando en el mundo y de igual forma reaccionar positivamente para que en México el crecimiento continúe dándose y de igual forma la sociedad mexicana siga creciendo positivamente. El cambio sí parece un asunto inevitable fuera y dentro. No estoy hablando de cambio de signo político, sino cambio de las formas de ejercer las políticas públicas y de entrarle a los problemas, Fausto, después de, ¿qué te gusta? Pues casi 17 años de que si de algo hemos hablado es de impuestos. Que si el IVA, que si no el IVA, que si el ICR, en fin. Que el YETU, el CETU, ¿te acuerdas? Sí. Si algo no ha estado ajeno a la discusión ha sido eso, pero no hemos podido. ¿O no ha sido suficiente lo que hemos podido? Probablemente no te había alcanzado el destino de la manera que está, o sea, porque en varios países ya la presión, por ejemplo, en el pago de pensiones cada vez es mayor. Cada vez ves que los ingresos que reciben los gobiernos se destinan simplemente a pagar, por ejemplo, pensiones, deuda, y cada vez menos a servicios públicos, lo cual te está generando también una presión fuerte intergeneracional que obliga al debate, obliga al debate, que pues, nuevamente, como decía, lo de la renta entra ahí, claro, ¿no? Estas partes donde el debate se necesita un amortiguamiento social, incluso con el tema de la cuarta revolución, ¿no? Es decir, mientras se genera desempleo en muchos sectores de las diferentes economías por el cambio tecnológico, ¿cómo reentrenas a la gente en lo que se puede cambiar otros sectores o tiene al menos ¿Cómo la relocalizas? Entonces, todo ese tipo de cosas son recientes, es de unos 5 años para acá el debate y cómo ha venido también cambiando después de la crisis del 2009 los temas sociales, ¿no? Cada vez se está volviendo un debate mucho más fuerte de hacia qué están destinando los egresos de los gobiernos y cómo se están financiando. Yo creo que sí es un tema que, como está en Estados Unidos, va a pasar en México, va a pasar en otras partes del mundo. Si hay un debate y un cambio de ver cómo se va a financiar y cómo se está gastando los recursos de los estados y a qué se tiene que estar dedicando, ¿no? ¿Y percibes esa urgencia o perciben esa urgencia en la clase política? No, a ver, ¿Los políticos en este país están siendo conscientes de la urgencia de dar respuestas a este cambio tan acelerado? ¿Qué perciben? Pues mira, espero que con organizaciones como Coparmex y otras organizaciones mexicanas que entienden la dinámica y la importancia del empleo, ¿no? Y de la inversión, porque están en ello, están en ese, pues están creando fuentes, ¿no? Y para ellos es muy importante. Creo que esa presión debe de continuar y debe de darse. Ahorita es un momento clave porque ahorita empiezan a discutir y los políticos quieren votos, ¿no? Entonces creo que ahorita es cuando se puede discutir. A lo mejor ya entrando un nuevo presidente puede hacer o no caso, ¿no? Pero ¿qué les cala más? ¿La presión de dentro, o sea, la demanda de votos, o la presión de fuera? El impacto de una reforma como la de Trump. ¿Qué cala más? La de afuera es, o sea, me refiero muy seria en términos de que sí eventualmente tienes que ver qué va a pasar en la economía. Sí. La otra, pues es lo que sí te puede generar es un debate poco estructurado y que de repente salgan estas ocurrencias de que la renta básica solita dice, a ver, ya hicieron sumas y restas. O sea, lo que deberías ver es no casos aislados de ofertas y promesas así grandilocuentes, sino un planteamiento más serio de a ver qué vamos a hacer con la hacienda pública, cómo le vamos a entrar, cuánto nos está faltando, cuánto requerimos, de dónde lo vamos a sacar y cómo. No es cuando dicen en México se recauda poco. A ver, comparado con la OCDE, si tú ves los impuestos federales, estás en la tabla media. El problema es cuando tú sumas en un país de la OCDE, Estados Unidos, México, y sumas toda la recaudación, pues claro que se cae, porque en Estados Unidos los estados u otros países de la OCDE
sus estados recaudan muchos impuestos locales. La nuestra, yo creo que no llega ni al 2% del PIB. A ver, a nivel local estamos con, digamos, de las más bajas capacidades Sin para duda. renovación, pero ¿qué tal, por ejemplo, en términos electorales? Ya no voy a la que viene, a la que acaba de pasar, la tarjeta rosa en el Estado de México. Imagínate estar discutiendo, con todo cariño para lo que sucedió en el Estado de México, pero estar discutiendo la tarjeta rosa cuando tienes enfrente una reforma como la de Mr. Trump. No, y adicionalmente, que también ha sido parte del enfoque del secretario del Tesoro en Estados Unidos, es no solamente buscar el incrementar, como dirían, el top line, sino cómo cortas también los gastos, ¿no? Porque es fácil querer claro. buscar formas de recibir más ingresos, pero también hay que ver dónde cortas egresos a lo mejor innecesarios, a lo mejor populistas, ¿no? Egresos que no te dan un retorno adecuado o que están mal utilizados. Muchas veces pues, lo que cuesta corrupción en México es muchísimo, ¿no? En diferentes sectores tan estratégicos como es salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, la eficiencia del gasto público es una parte muy importante que hay que meterse a analizar. O sea, no es solamente, como decía Fausto, no es solamente ver una parte de que bajen impuestos, tienes que verlo en su gran total y hay que ver cómo puedes, como nación, también ver dónde cortar gasto, ¿no? Porque ese es el otro tema, yo creo que pones el dedo en la llaga. Es difícil meterte en un tema tan complicado como una reforma fiscal integral, por utilizar ese calificativo, sin meter el tema corrupción. Es que la gente no se involucra, ¿o cómo ves tú? A ver, yo te digo, cuando tú hablas de bajar impuestos, o sea, yo creo que un principio básico es que el gobierno está reconociendo que debe reconocer, o sea, creo que sí debe ocurrir algo que nunca ocurrió. El que se debe apretar el cinturón es el gobierno, no los ciudadanos, no la gente. Y ese principio pasa por decir, si bajas impuestos, lo que estás diciendo es, apuesto a que la actividad económica es un principio económico. El dinero invertido o gastado a través de la gente es mucho más productivo que en manos de los gobiernos. Entonces, bajo ese principio es, si puedes bajar los impuestos sobre la renta e irte a impuestos generales, es mucho más eficiente. Y de ahí tendrías que empezar una reestructura. Incluso a lo mejor te falta más ingreso al gobierno, pero lo que debemos entender, como hemos dicho, es, a lo mejor es para mejor policía, más capacitada, mejores médicos, mejores enfermeras, mejores maestros, mejor pagados. Entonces eso a lo mejor necesita más recursos. Entonces hay que ver de dónde se financia. Lo que no puedes hacer es seguir incrementando el impuesto sobre la renta para seguirle quitando a una parte reducida de la sociedad pequeña, claro, para que siga Impuestos sobre la financiando. renta sin acabar ni hacer una reforma, por ejemplo, policial de las instituciones de justicia y al mismo tiempo tener escándalos como los de los gobernadores. Claro, y analizar como se ha hecho en Estados Unidos si todas las secretarías son necesarias, son instituciones que la carga laboral es enorme, ¿no? Y por temas populistas muchas veces, por ejemplo, en ejemplo de Estados Unidos se incrementó el número de empleo del sector público en gran medida porque eran medidas populistas, ¿no? Entonces, para ganar el voto, pues hay que hacer otra secretaría en donde vamos a tener otros 10,000 empleados que van a votar por el Partido Demócrata, ¿no? Y no era eficiente, pero era una buena medida popular. Pero ahí es donde hay que analizar, oye, ¿la estructura actual da el servicio necesario? ¿No? Yo a veces me he preguntado, entrando a diferentes dependencias públicas, oye, ¿se necesita toda esta gente? A veces ni sabes qué hacen. Creo que es una pregunta bastante común en este país. Muchas gracias, Larry. Ya me voy. Se nos acabó el tiempo. Fausto Barajas, como todos los miércoles, muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. Larry y Rubin, como siempre, un placer. Un honor haberte tenido. Nos vemos pronto. Pero sobre todo, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.